Bueno, él está ahí. Estamos aquí, no hay problema. Ministra. Ministra, un ratito, ministra. Debe estar en pero han puesto dos, sí, pues, solo puede entrar cuando ya Premier, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta del Congreso, señoras y señores congresistas de la República, señoras y señores de la prensa. No tengo en nombre del gobierno del presidente Ollanta ningún inconveniente que la sesión de esta noche sea pública. Ustedes han pedido un gesto político y estoy respondiendo un gesto político de venir con todo el respeto a la representación nacional, señora presidenta, para responder por la publicación del diario Correo el día de hoy. Se me dio la potestad en consulta de escoger una fecha próxima, toda vez que tenían una semana de representación y, presidenta, yo le dije que tenía toda la disposición de venir. Este es el gesto político. Vivimos en democracia, no hay nada que deba ser oculto. Gracias, presidenta. Bueno, ya teniendo la declaración de la propia Premier de no tener ningún inconveniente, solamente, Premier, para que quede claro que fue este Parlamento quien decidió en horas de la tarde, y no a solicitud suya, sino este Parlamento en su autonomía decidió que la sesión sea de manera reservada. Continuamos con la sesión. Iniciamos entonces con la exposición de la Premier Ana Jara. Señora Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, señores y señoras congresistas. Asisto a esta sesión atendiendo a la citación que se me ha formulado en horas de la tarde para informar sobre el presunto rastreo de propiedades, vehículos y compañías de políticos, empresarios y periodistas que se atribuye a la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Acudo a este pleno en primer lugar para reafirmar mi vocación democrática y de profundo respeto por el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Este gobierno, el gobierno del presidente Ollanta Humala, jamás ha dictado una disposición que vaya en contra de estos principios que propugno y que compartimos plenamente con el presidente de la República. Respecto a las acciones denunciadas el día de hoy por esta revista de circulación nacional, debo señalar con claridad que dentro del marco de sus competencias, la Dirección Nacional de Inteligencia puede solicitar información en mérito a convenios a diferentes entidades públicas como Registros Públicos, RENIEC, Infocor, SUNAR, Policía Nacional del Perú, Migraciones, entre otros, respecto de autoridades, funcionarios públicos y personas que van a ocupar estos cargos en el Estado y de cualquier persona natural que potencialmente pueda constituirse en una amenaza para la seguridad nacional o cuya seguridad pueda ser amenazada gravemente. Sin embargo, en una sociedad democrática, un sistema de inteligencia no puede efectuar acopio de información referido a políticos, periodistas, empresarios o cualquier ciudadano que no constituya un riesgo o una amenaza para la seguridad. Nuestra posición como gobierno ha sido clara desde el inicio.
reitero lo señalado por el señor Presidente de la República, que acciones proscritas como el reglaje y el seguimiento no tienen cabida con nuestro gobierno. Por el contrario, como es de conocimiento público, altos funcionarios de nuestro régimen han sido víctimas de interceptación de sus comunicaciones, tales como el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, el expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Silva Martinot. Señora Presidenta, la nota informativa o periodística publicada el día de hoy en Correo Semanal debe investigarse. Esta es la postura clara del gobierno de Ollanta Humala y mi postura como presidenta del Consejo de Ministros, porque bajo mi sector está adscrito este organismo público. Esta información debe investigarse y, por tanto, el día de hoy he cursado la comunicación al señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, oficio número 169-2015-PCM/partida-DM, fechado obviamente el día de hoy, 19 de marzo del 2015, en la que le solicito, habiéndose hecha una publicación a través de la revista Correo Semanal, denominado Rastreo Masivo, páginas del 8 al 15, y que en dicha nota periodística se rotula al interior que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, investigó las propiedades y armó expedientes de miles de peruanos con información recabada de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, y que en la lista aparecen ministros, congresistas, empresarios y periodistas. En atención a lo expuesto, en mi condición de presidenta del Consejo de Ministros, considerando que de la lectura del referido informe de prensa se puede desprender o se podría desprender la comisión de ilícitos penales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito disponga el inicio de las acciones e investigaciones a las que hubiera lugar contra los que resulten responsables, a fin de que se determine la existencia de los delitos que podrían haberse cometido y se individualice el presunto autor o autores del mismo, determinándose en la estación procesal correspondiente la sanción que corresponda. Este es el oficio, señora Presidenta, que yo he cursado en mi condición de primera ministra y en representación del gobierno del presidente Ollanta Humala al señor fiscal de la Nación. Presidenta, el Congreso de la República, como lo dije hace algunos instantes, requería mi presencia como primera ministra para responder ante el Pleno del Congreso lo que políticamente está bajo mi competencia, que es la DINI. Y yo he venido con la mejor vocación para decirle a la representación nacional, como siempre lo he afirmado, no existe una directiva, no existe ninguna instrucción dada por el señor Presidente de la República o por mí en mi condición de primera ministra para que se proceda a acciones proscritas que socavan la democracia, como el rastreo, el seguimiento, las interceptaciones telefónicas, como sucedió en antaño. Y por tanto, si el Ministerio Público, que es el tutelar de la acción penal, determina que el acopio de información pública, porque lo que nos reporta la revista Correo en su edición de hoy es información pública a la cual puede tener acceso cualquier ciudadano, inclusive a través del uso del Internet, será quien determine los alcances del por qué se incurrió en el acopio de la información de personajes que no ejercen cargo público o de personajes que no constituyen un peligro para la seguridad nacional. En principio, quien haya hecho esto tendrá que responder ante la justicia, tendrá que responder por qué lo hizo, qué ameritó ese acopio de información pública. Y en segundo lugar, se tendrá que determinar el uso de esa información. ¿Para qué se requería esa información? ¿Para quién? ¿O quiénes fueron los destinatarios finales de esa información? Eso es lo que se tiene que determinar. Si esa información sirvió para que terceras personas
ejerciesen sobre estos personajes algún tipo de presión o amedrentamiento. Eso es lo que se tiene que dilucidar. Este gobierno, señora presidenta, no va a apañar a nadie. Este gobierno no se va a comprar el pleito de la corrupción, porque este gobierno es un gobierno democrático. Y por eso es que respondemos al gesto político de acudir cuando el Congreso de la República nos cita para venir a responder que se va a investigar, que nosotros mismos hemos solicitado al señor fiscal de la Nación que intervenga. Y es una oportunidad para que el fiscal de la Nación haga una investigación sumaria, diligente, como lo espera la opinión pública. Y nosotros estamos en la obligación de dar todas las facilidades del caso. Además, señora presidenta, es bajo mi gestión como primera ministra que se han tomado acciones concretas. Muy bien hubiese sido para mí ponerme de perfil, muy bien hubiese sido para mí hacer la política del muertito. Aquí no pasa nada. No existe desconfianza en los sistemas de inteligencia del Perú. Acá vivimos en Alicia, en el país de las maravillas. Seguramente eso hubiese sido lo más cómodo para mí, pero no fue así, presidenta. Conversado el tema con el señor presidente de la República, y él convenía igual que yo, y habiendo llevado este tema al Foro del Diálogo Nacional en su primera sesión bajo mi presidencia en la PCM, se dispuso el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia, dejándose a salvo que la parte operativa de inteligencia debiera seguirla realizando, es decir, proporcionar la información de inteligencia, los sectores de defensa, de relaciones exteriores y del interior, y que esta reorganización estaría a cargo de una comisión que contaría con una secretaría técnica que al efecto ya se designó, que ya va sesionando y que tiene como plazo establecido por una norma proveniente del propio Ejecutivo un plazo de 180 días para elaborar su informe. Esto seguramente tendrá que ser materia de investigación también por parte de esta comisión reorganizadora. Esto tiene que investigarse, el porqué de este acopio de información pública y cuál sería su uso. Y señora presidenta, una vez que se tomó la decisión política de modernizar la Dirección Nacional de Inteligencia, de reorganizar la Dirección Nacional de Inteligencia, una decisión que produjo en determinado sector de la opinión pública malestar. De pronto, resulta que la DINI era la octava maravilla del mundo. Resulta que la DINI no necesitaba ser reorganizada. Resulta que la información que proporcionaba la DINI nos permitía a nosotros, las autoridades, la toma de decisiones. Resulta que la DINI estaba perfecta y no necesitaba siquiera reorganizarse, ni mucho menos el cierre temporal. Y esas mismas voces que pusieron el grito en el cielo, presidenta, cuando tomamos acciones concretas para reorganizar la DINI, ahora señalan que esto ya era conocido, que las acciones del recabo de la información pública, hoy he leído la información de una declaración pública que ha hecho el director del diario Correo y de la revista Correo Semanal, el señor Iván Slokovich. El mismo director de esta revista señala que sí, pues, esto es acopio de información pública. Textualmente, esto es acopio de información pública, de acceso público. Él lo que se pregunta y lo que nos preguntamos nosotros, y por eso hemos requerido que sea el propio Ministerio Público y la Comisión Reorganizadora que hará su trabajo al interno, que investigue el por qué se hizo y cuál sería el uso de esa información. Pero él mismo reconoce que esta es una información de carácter público. Acá, señores, no hay una sola línea que viole el secreto tributario, que sí es inconstitucional. Acá, señores, no existe una sola línea que viole la vida personal, la intimidad de las personas, como sí sucedió en décadas anteriores, donde inclusive habían videos de citas de excongresistas de la República y otras autoridades públicas que eran asiduos visitantes de hostales en el distrito de Barranco. Acá no hay interceptaciones telefónicas, no existe una sola directiva, presidenta. El Ministerio Público lo investigará, el Congreso lo investiga. Muéstreme una sola directiva mía
como presidenta del Consejo de Ministros, muéstrenme una sola directiva del señor presidente de la República que disponga el reglaje, el seguimiento, la interceptación telefónica contra un personaje público o terceros, para que así como nosotros, en este gobierno que es democrático, así como los que nos antecedieron, porque de esto, señora presidenta, también tendrán que dar cuenta los gobiernos anteriores. Se dice que forma parte de la inteligencia y la contrainteligencia la elaboración de esta información que le permita a las autoridades la toma de decisiones. Se dice que se tiene que ubicar a determinados personajes que puedan constituir peligro para la seguridad nacional. El asunto es ¿por qué sale esa información? El asunto es quiénes se aprovechan de ese acceso vía convenios que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia para proporcionar la misma a terceras personas o instituciones que luego con fines proscritos la puedan utilizar. Señora presidenta, yo me muestro también indignada. Por supuesto que sí. Yo también estoy en esa lista que supuestamente han revisado para saber mis propiedades, mis antecedentes. Yo en lo particular, presidenta, considero que siendo una persona pública no tengo por qué rasgarme las vestiduras. Sí consideraría que se está violentando mis derechos humanos si en esa información estuviese información relativa a mi vida personal, si se hubiese violentado mi reserva tributaria, si se hubiese violentado mi correspondencia, si se hubiese violentado mis comunicaciones. Pero en la medida que lo que ahí se consigna es información pública, presidenta, yo no tengo por qué hacer una cuestión de Estado al trabajo de contrainteligencia que hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Acá en el Congreso, señora presidenta, tenemos congresistas que han ejercido el cargo de primeros ministros. Acá en el Congreso de la República tenemos un congresista que ha sido en su momento director también de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el congresista Mora. El congresista Mora ha aceptado, también en declaraciones públicas, que el recolección de datos públicos se hace de funcionarios públicos o de quienes ejercen puestos de confianza. Pero esa información no debe ser utilizada fuera de la DINI. Señora presidenta, de acuerdo a lo que dice la información del diario Correo, este acceso a información pública, esta indagación, este acopio de información que ha hecho la Dirección Nacional de Inteligencia, y habría que ver cuántos lo han hecho, acá se señala un código de acceso, habría que ver cuántos más lo han hecho. Señora presidenta, data inclusive del gobierno anterior. O sea, esto debe ser algún tipo de política de inteligencia. Ustedes pueden ver, está colgado en un link, es público. Información que data desde el 2010, desde el 2011, inicios del 2011, cuando ni siquiera estábamos nosotros encabezando siquiera la intención de voto para la presidencia de la República. Éramos los patitos feos de la contienda electoral a inicios del 2011. Y sin embargo ya se accedía a esa información que era de carácter público. ¿Dónde están esas voces, señora presidenta? ¿Dónde están los que fueron directores del Servicio de Inteligencia en esos años? ¿Dónde están para decir si este acopio de información pública son los usos y costumbres para hacer prevalecer la seguridad y el orden interno, siempre y cuando el uso no sea contrario a ley? Y siempre y cuando no se violente también la información de personas que nada tienen que ver con el ejercicio de la función pública y que no constituyan peligro frente al orden interno, ni sean también potenciales víctimas de delitos y por los cuales también se requiere saber la información de ellos. Presidenta, yo le voy a mostrar, porque leído la revista Correo, le pedí a la Dirección de Inteligencia, dice que acá existe documentación referida a mí, y me traen en este momento supuestamente esa información. Esta es la bendita información que tanto escándalo causa. Esta
ficha. Yo decía ahora, en horas de la mañana, a propósito de una entrega pública de 12 camiones ecológicos vía cooperación internacional con el gobierno japonés a favor de 6 gobiernos regionales, que esta es la información básica. Este es el temible fallo de los funcionarios públicos. Por su intermedio, señora presidenta, yo no sé si el exdirector de la DINI, el congresista Daniel Mora, podrá confirmar qué es lo que se manejaba también en ese gobierno, en el gobierno de Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, señora presidenta, en 5 años de gobierno tuvieron 11 directores de la DINI. 11 directores de la DINI. Y cuando el gobierno del señor Alberto Fujimori decidió cerrar el Servicio Nacional de Inteligencia, nos encontramos que el SIN tenía más de 8.000 trabajadores, más que cualquier ministerio, más que cualquier entidad pública, creo que con excepción del Ministerio de Educación. 8.000 trabajadores dedicados a hurgar en la vida privada de la gente, para luego chantajearlos. Si no, no hubiese sido cerrado. Es un hecho público, es un hecho público. Presidenta, en esta ficha se recolecta información pública, los datos de la RENIEC, los que aparecen en el Documento Nacional de Identidad. ¿Está mi cara? ¿Estoy más joven, presidenta? Por favor, señora. Disculpe, Premier. Vamos a pedir a los congresistas silencio para poder escuchar a la Premier. Después van a participar los parlamentarios, que ya estoy tomando nota de los que van a participar. Continúe, Premier. Por favor, con todo gusto. Con todo gusto. Inmediatamente. Adelante. Por favor, que alguien se acerque. Y dicho sea de paso, en la primera denuncia que formula, señora presidenta, por su intermedio el diario Correo, acá también lo tengo, voy a buscar el file cuando me siente, también oficia a la Fiscalía de la Nación para que se haga la investigación. Este es el temible file de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, de verdad, de verdad. Mi rostro, más joven, presidenta, ya quisiera que el tiempo se congelase. Esta es mi cara. Ya el ejercicio del cargo público me va avejentando, señora presidenta. Los datos personales de la RENIEC son datos públicos. Mi RUC, como contribuyente, es público que yo soy notaria pública y antes, para ejercer ese cargo, evidentemente abogada. Mi situación de Infocor, ¿a cuánto asciende mi deuda? Cualquiera puede acceder a la información de Infocor. ¿Y cuál es mi calificación? Normal en un 100%. Las propiedades que tengo en registros públicos. Los cargos que dice registros públicos que yo tengo en una asociación de defensa de los derechos humanos. Un instituto, yo ya no me acordaba. Presidenta, yo me he titulado hace más de 20 años. Y recuerdo que mis ex profesores de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga me pidieron acompañarlos en una institución denominada Instituto para el Desarrollo del Derecho y la Democracia. Ya ni me acordaba que formaba parte de esta asociación en defensa de los derechos humanos. Acá aparece y está en registros públicos. Luego, otra afiliación en un club deportivo. Los iqueños somos famosos, señora presidenta, por equipos como Octavio Espinosa, estudiantes de medicina, y acá había un equipo, La Unión, que ya tampoco ni recordaba yo, donde a los que teníamos algún tipo de cargo, yo en mi condición de notaria pública, nos pedían que formáramos parte de la institución para luego colaborar con el club en sus presentaciones deportivas. Pero esto, acá está. Esta es la información. Mi filiación política, cuando accedí al padrón del partido al que pertenezco, que es el Partido Nacionalista. Los procesos electorales. Si me permite, señora presidenta, por favor, un mínimo respeto en la medida que en el mismo día, habiendo sido, señora presidenta, convocada en horas de la tarde, habiendo suspendido una sesión de la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales, el CIAS, que convoca más de 10 ministerios para ver los programas sociales en los pueblos de la Amazonía, he venido para cumplir con el gesto político de responder ante la representación nacional, pero sin bravuconadas, si usted me lo permite, presidenta. A ver, se le pide a los señores congresistas que la Premier no deja de tener razón porque le hemos invitado. Este Parlamento ha invitado a la Premier para escucharla. Ustedes han pedido, han solicitado y eso ha sido un acuerdo de Junta de Portavoces. Solicito, por favor, a los parlamentarios mantener el orden para, culminada la exposición, puedan ustedes transmitir sus inquietudes. Adelante, Premier. Ya estoy por acabar, señora presidenta. Lo que quiero es que la ciudadanía sepa cuál es el file que maneja la Dirección Nacional de Inteligencia para los funcionarios públicos.
Los procesos electorales en los que he participado, antecedentes policiales, no registro, antecedentes en el Ministerio Público, antecedentes judiciales, no registro, la información referencial de los estudios, es decir, la hoja de vida que se presenta al Jurado Nacional de Elecciones, mi movimiento migratorio, todos referidos ya cuando he ejercido un cargo dentro del Poder Ejecutivo, y dice entre paréntesis que es información de migraciones. Y luego se actualiza cuando accedo al Poder Ejecutivo, los mismos datos. Y recientemente ya cuando paso a ser presidenta del Consejo de Ministros y no hay más. No hay más información, señora presidenta. Yo estimo que la Fiscalía de la Nación, a cargo del doctor Pablo Sánchez, sabrá llegar hasta las últimas consecuencias. Determinará, señora presidenta, si acá hubieron ilícitos penales, si este acopio de información efectuado a través de un código de uso de la Dirección Nacional de Inteligencia y que reporta la revista Correo el día de hoy, constituye un ilícito penal y su uso, el destino final de esa información, a qué manos fue a parar, para qué se requirió ese acopio de información. Eso es lo que se tiene que investigar. Ya tenemos una comisión organizadora, muchos también, señora presidenta, en múltiples oportunidades señalaron su desconfianza de esta comisión reorganizadora. Y seguramente después que yo deje de hablar, también manifestarán su desconfianza que el Ministerio Público investigue. Me pregunto yo, presidenta, ¿en un Estado de Derecho, acaso no se debe respetar la independencia de los poderes? ¿Acaso no debemos respetar la institucionalidad? ¿Acaso no es el Ministerio Público el titular de la acción penal? ¿Acaso no es el Congreso de la República quien ejerce su rol de fiscalización a través del control político y por el cual estoy yo como primera ministra? Señora presidenta, yo voy a escuchar las diferentes intervenciones que tenga a bien el Congreso de la República a través de sus representantes hacer. Pero solamente le digo, señora presidenta, yo tengo vocación democrática. Y el gobierno del presidente Ollanta también. Jamás me prestaría para maquillar ninguna irregularidad ni ningún ilícito penal. Jamás me prestaría para violentar las leyes ni la Constitución. Prefiero 1000 veces, señora presidenta, no solamente renunciar a mi cargo de primera ministra, sino también, señora presidenta, renunciar a mi condición de integrante del Partido Nacionalista si yo siquiera viese un signo, una directiva, una instrucción, algo que me lleve a pensar que los servicios de inteligencia del gobierno, no solamente de la DINI, también está la DIRIM, de la Policía Nacional del Perú, también está la del sector defensa, también está la de Relaciones Exteriores, hicieran un trabajo contrario a la Constitución y las normas. Pero como no vale solamente la palabra de un poder del Estado, bienvenida a la fiscalización, y he venido para dar cara, presidenta, pero hemos tomado acciones. Durante mi gestión como presidenta del Consejo de Ministros se han tomado acciones. Y esperemos que esas acciones, señora presidenta, rindan sus frutos para satisfacción y tranquilidad de la opinión pública, señora presidenta. Muchas gracias.